Buenas tardes, doctora Margarita Castillejos. Gracias por atender a la invitación de que nos platique no solo sobre su tiempo en la UAM, ya afortunadamente para usted ya tiene tiempo para dedicarse a proyectos que a lo mejor habían quedado pendientes, pero bueno, estuvo 51 años trabajando intensamente desde la medicina, muchos de ellos dentro de la UAM, en la UAM 45 Xochimilco, años. como fundadora. Y bueno, su trabajo como un médico cirujano se fue desarrollando después en investigación sobre cuestiones de la contaminación y el medio ambiente, cómo afectan la salud de los infantes. Y en este transcurrir de su trayectoria académica de investigación, tuvo en su momento trato con el doctor Mario Molina, el instituto donde él trabajaba, y en su momento quisiera que nos contara sobre esto, pero primero díganos cómo es que llega a la UAM Xochimilco y qué es lo que decidió trabajar desde la universidad en el ámbito de la investigación. Mira, yo trabajaba en la UNAM con el doctor Bojalil, ¿sí? Que fue rector de nuestra universidad. Entonces, con Luis Felipe Bojalil, yo trabajaba en la UAM y él fue quien nos hizo la invitación a varias de las personas que trabajábamos ahí, que éramos jóvenes, muy jóvenes en ese entonces, nos hizo la invitación para venirnos con él a la UAM Xochimilco cuando se fundó, de tal manera que aceptamos, porque era un proyecto muy interesante. Nosotros habíamos participado, gran parte de nosotros habíamos participado en el 68, acababa de terminar, y este fue el proyecto que Luis Echeverría planteó para poder descentralizar y separar las diferentes carreras de una universidad, y nos pareció un proyecto interesante. Además, queríamos mucho y respetábamos al doctor Bojalil y aceptamos irnos a la UAM a fundarla realmente. Nosotros llegamos cuando todavía estaban los gallineros, no había todavía salones de clase ni nada, y trabajamos los primeros trimestres con martillazos y soldadores y todo, porque estaban apenas inclusive armando los gallineros. Y Ujú. ahí fue donde trabajamos y participamos primero para entender lo que era el sistema modular, porque además eso fue otro aspecto que nos interesó mucho, Ujú. el hecho de que era un nuevo sistema de enseñanza en el que se trataba de aprender haciendo cosas y y viendo los problemas que había en diferentes áreas de nuestra situación nacional, ¿no? Entonces, esa fue la razón y es como llegamos nosotros ahí. ¿Y cómo empieza su investigación en los estudios sobre la contaminación atmosférica? Eso fue mucho tiempo después. Yo estuve durante uno de mis sabáticos en el Colegio de México porque me invitaron a participar de un programa de medio ambiente y desarrollo, ¿sí? Y porque les interesaba la parte de salud y sabían que yo era médica y que además tenía interés sobre las cuestiones de medio ambiente. Y dije, el doctor Vicente Sánchez, que era el director en ese momento en el Colegio de México del programa, me invitó a participar en las tardes, y como estaba yo en sabático me dediqué a trabajar. Por eso te digo que no he descansado mucho, porque siempre he andado metida en 20 cosas. Entonces ahí en algún momento llegó alguien de las Naciones Unidas a pedirnos que habláramos sobre salud y medio ambiente. Yo pues no tenía datos ni había hecho ninguna investigación al respecto, pero me dijeron, pues se tiene que hacer y etcétera. En 2 meses o 3 meses tendríamos que, que ver los resultados. Yo les dije, pues oigan, esto no es enchilame otra, pero yo dije, de agua ya se sabe, de contaminación de los suelos también,
pero de aire sabíamos muy poco, por lo menos teníamos poca información. Entonces se me ocurrió que agarráramos aire, porque yo les dije, pues medio ambiente y salud es muy amplio y como para sacar datos además sobre eso, pues no se puede. Y fue muy interesante porque obviamente utilicé información secundaria, no de primera mano, y fue un fracaso, porque cuando a medida que subía la contaminación del aire, bajaban la prevalencia e incidencia de enfermedades respiratorias, y entonces pues me dijeron, no, pues esto está mal. Les dije, pues sí, yo sé que está mal, pero son los únicos datos con los que contaba para el tiempo que tienen ustedes. En ese tiempo, mi jefe en el Colegio de México se fue a Ginebra a un cargo que le ofrecieron, y entonces yo me quedé con la espinita porque dije, no puede ser, ¿qué pasa aquí? Y entonces decidí llevar a cabo mi propia investigación ya con datos primarios y todo, y empecé a armar las cosas. Ya regresé a la UAM, ahí me encontré a un alumno mío que de repente me dijo, yo conozco a un investigador, Lebowitz, en Arizona, que tiene estudios en niños, etcétera, porque yo ya había pensado, dije, ¿y dónde voy a hacer los estudios de los efectos en salud? Si lo hago en gente adulta, pues son industriales. Si lo hago eh, inclusive, o son trabajadores que trabajan en la industria, o son gente que fuma, que tiene muchos otros factores que pudieran estar incidiendo, y yo todavía no tengo suficiente experiencia para hacerlo, ¿no? Para hacer este tipo de estudios, decidí que en niños, y de preferencia en niños en escuelas, porque es más fácil recolectar los datos, obtener los datos ahí, y además los niños pues no fuman y no están expuestos a contaminación industrial, etcétera, etcétera. Entonces, definiendo eso, este alumno me dijo, no, pues Lebowitz ha llevado muchos estudios de este tipo y tiene, ¿cómo se llama? Mucha experiencia, y tiene cuestionarios, y yo se los consigo. ¿Quién sabe por qué ese alumno tenía relación con este investigador, que después tuve el gusto de conocerlo? Y entonces me trajo todo el material y yo lo armé como Dios me dio a entender, de verdad. Fui al INER con el doctor Neria, que era un neumólogo. Le pedí todo su apoyo para hacer espirometrías, porque sabía que tenía que hacer espirometrías, etcétera, y armé yo mi propio estudio. Y para no hacerte el cuento largo, empecé a recabar datos de una escuela en Morazán, otra escuela en Jalostoc y una escuela en Pedregal, que eran los sitios donde según esto había mayor contaminación, y yo quería comparar esto. Morazán era como mi control, pero total, recolecté todos los datos, y un día fui a un congreso. Mi marido tuvo que ir a Boston, y yo llevé los datos y dije, pues voy a ver en la Escuela de Salud Pública qué cosa tienen ahí para que yo pudiera empezar a analizar mis datos y todo. Iba en shorts, tal cual, subí, fui a la Escuela de Salud Pública y me dijeron que en el piso 11 estaba un doctor Spengler que estaba haciendo ese tipo de estudios, porque yo fui. Y total, para no hacerte el cuento largo, me invitaron 3 meses para analizar mis datos, porque sí les interesaba la situación de México. Sabían que era una situación difícil y que había mucha contaminación, pero cuando les enseñé mis datos, verdaderamente no me creían. Me dijeron, no, 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 está mal medido eso. Yo tenía los datos de la CEDUE, porque yo no había medido nada. Y en fin, entonces, cuando vieron mis datos, la verdad es que me dijeron, pues no sirven mucho, porque nosotros tenemos un método de cuánto tiempo tienen que durar las espirometrías, que era diferente totalmente, porque eran métodos epidemiológicos ¿De qué año estamos hablando? de 1988, por ahí, imagínate. Y entonces, total,
les dije, bueno, pero yo quiero hacer esto bien y ¿cómo le podemos hacer? Y entonces en Boston, en la escuela, había un especialista para cada cosa. Una mujer que hacía espirometrías, otra gente que se dedicaba a medir ozono, otra gente que medía dióxido de azufre, en fin, cada quien hacía, otras gentes que limpiaban los datos, otras gentes que analizaban los datos estadísticamente, etcétera. Y total, yo dije, pues yo tengo que aprender todo eso. Me dijeron, tú y sola, bueno, me veían como una chica loca, etcétera, pero aprendí a hacer espirometrías con el método de la American Thoracic Society, etcétera. Aprendí a cómo se medían los datos, total. Y conseguí que me prestaran unos espirómetros ahí y conseguí también que una persona viniera con equipo para medir el aire, etcétera, porque no me creían los datos, no me creían los datos, había niveles de ozono muy, muy altos. ¿Te acuerdas que fue la época en que había a cada ratito emergencia ambiental? Caían los pajaritos Sí, se morían muertos. los pajaritos y etcétera. Total, armé aquí la cosa con ellos y empezamos a trabajar y después así fue como me metí en esta cuestión del aire. Y después pues ya pude tener el asesoría de ellos, aprender cosas, inclusive tuve un pequeño proyecto que me financiaron para tener otras gentes que empezaran a medir el aire y todo, porque yo no podía, yo me subía a la escalera sola y medía el aire, etcétera. Era como de locura, pero pudimos armar un grupo bastante grande y después recibí un gran todavía más grande y la asesoría de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Te diré que yo nunca tuve una formación formal, digamos, de lo que estaba haciendo, pero aprendí muchísimo y pude llevar a cabo varios proyectos de investigación aquí. Gracias. ¿Y en qué momento tú te relacionas con el doctor Mario Molina, quien recientemente ha fallecido y que es premio Nobel, el primer premio Nobel mexicano en ciencia? ¿Qué me cuentas de tu Sí, mira, por el año tratamiento? 2000, ya que teníamos varios resultados de nuestras investigaciones, yo estaba en Boston una vez y me dijeron que él estaba interesado en platicar conmigo por los estudios que habíamos hecho y por las cosas que se estaban haciendo en México. Y ahora he tratado de recordar cuando tú me dijiste que me ibas a entrevistar exactamente cómo fue nuestra primera reunión, pero creo que fue nada más de que él se enteró de que yo era una señora investigadora que estaba ahí trabajando en México, que estaba trabajando con la Escuela de Salud Pública de Harvard. Le presentamos, Dayana y yo, Dayana era la parte norteamericana, la investigadora con la que trabajaba yo, y le presentamos nuestros resultados, él estaba interesado en verlos, y a partir de ahí nació nuestra relación. ¿Y cómo fue trabajar? Ya era premio Nobel. Ya era premio Nobel, él en ese entonces estaba casada con Luisa T. Molina, tiene un hijo con ella, Felipe, y pues los dos siempre andaban juntos, siempre eran una pareja que no se separaba y que trabajaban conjuntamente, me expresaron el interés que tenían de poder trabajar y de un poco de los esfuerzos y del éxito que habían tenido, bueno, que había tenido Mario con el premio Nobel, se pudiera hacer para mejorar la situación de la contaminación del aire. Sí, y vinieron aquí a México para ver y para hablar. En ese entonces, si no me equivoco, estaba Andrés Manuel López Obrador como jefe del gobierno. Se entrevistaron con Claudia, que era quien estaba en medio ambiente de la ciudad,
y se vio la posibilidad de hacer un trabajo conjunto aquí en México porque tenía el interés de que pues, se beneficiara a México de sus conocimientos y de su posibilidad de ayuda. Ujú. ¿Y qué tipo de contribuciones ha hecho? En el Centro Mario Molina habla de muchos programas que han echado a andar sobre medio ambiente. Sí fue una persona comprometida con beneficiar esto que señalas, con su Definitivamente, de hecho, ciencia a sí, nuestro claro, país. claro, estaba muy interesado. Lo primero que hizo fue tratar de recabar los datos que había en México, tanto en términos de salud como de medio ambiente, y entonces realizamos un primer libro que se llamó Air Quality in Mexico Megacity, ¿sí? Del cual son editores Luisa y Mario Molina, y que fue una compilación, yo creo, de lo que se sabía en México en ese entonces, y en donde participaron también investigadores norteamericanos, porque pues él estaba en el MIT en ese entonces y tenía la facilidad de conocer a mucha gente que lo respetaba y que estaba dispuesto a colaborar con él, de tal manera que se vio cómo estaba el problema de el transporte, sobre todo a él interesaba la cuestión de cómo el proceso que tenían los contaminantes atmosféricos de diferentes fuentes, ¿sí? Cómo se procesaban en México, hacia dónde se iban, qué pasaba con ello. Ese era pues el tema de Mario, y para eso pues tenía que estudiar las fuentes de dichos contaminantes, su dispersión en el medio ambiente, en la atmósfera, y para eso se hicieron algunas mediciones en ese entonces, como para tener una visión. Entonces, yo colaboré en ese libro, en el capítulo 4, ¿sí? Eh, que se llama Health Benefits of Air Pollution Control, porque lo que tratábamos de ver cuáles serían los beneficios sobre la salud si se controlara la contaminación atmosférica. ¿Sí? Esto lo llevamos a cabo bajo la coordinación de John Evans, que tenía trabajaba en la Escuela de Salud Pública y que tiene mucha experiencia en este tipo de evaluaciones de riesgo y de control de dichos riesgos. Entonces, ese fue el primer trabajo que hicimos. Obviamente, para armar el libro tuvimos muchos seminarios aquí en México, pero también en Boston, a los cuales asistía el doctor Mario Molina, y estaba él ahí atento, dándonos sus puntos de vista en los seminarios, en las discusiones. La parte operativa la llevaba más bien Luisa, que es una persona increíble y que ha trabajado muchísimo por México, quiere mucho a México también, y ella era la que nos traía perfectamente, ¿qué te diré? Trabajando como soldaditos, porque era muy estricta en el trabajo, no nos permitía que perdiéramos el tiempo ni nada, y ese libro salió en el 2001. Déjame checar porque no te vayas yo a estar diciendo mentiras, pero fue publicado en el 2000, permíteme, yo ya lo tenía y ya se me perdió. En el 2001 salió publicado ese libro, ¿sí? Después, con Mario la relación pues fue medio marginal, porque él iba a los seminarios. Después decidieron hacer una, un trabajo intensivo de investigación de corto plazo, digamos, duró un mes, que se llamó MCM. Aquí lo tenía todo y ya se me perdió. Se llamaba... Uy, ¿ves lo que pasa cuando te ordenas mal?
Bueno, se llamaba MCMA 2003, que era un estudio intensivo sobre el área metropolitana de la Ciudad de México, y ahí trajo como a 50 o más investigadores del MIT, y además también utilizó investigadores de aquí de México para medir todo lo medible en la atmósfera, ¿no? Y para saber, vuelvo a insistir, su interés era ese, saber qué procesamiento llevaban los contaminantes, de dónde venían, a dónde iban, cuánto de ello se podía medir a nivel de que pudiera causar daño a la salud, pero también qué pasaba en la estratosfera o en capas superiores de la atmósfera, ¿no? Entonces, vinieron muchísimos. En ese trabajo yo también participé. Desgraciadamente, esos datos eran de muy corto plazo, muy intensos, muy importantes, pero no servían mucho para los estudios de salud que nosotros realizábamos, porque esos necesitan más tiempo, ser de mayor tiempo y todo. Sin embargo, estuve participando con ellos muy cercanamente y aprendí, como tú te puedes imaginar, muchísimas cosas. Y nuevamente fue Luisa la parte operativa, y Mario muchas veces participó en los seminarios, etcétera. En ese entonces, él nos insistía mucho y tenía mucha preocupación por el cambio climático, y hubo, paralelamente al trabajo que se estaba realizando, varias conferencias de él sobre la importancia y la preocupación que él tenía por el cambio climático y lo que tendríamos que hacer todos, y que no había que esperar. Como tú sabes, el premio Nobel se lo dieron a él por los clorofluorocarbonos, y que gracias al Acuerdo de Montreal se evitó que se siguiera agrandando la, el hueco de ozono estratosférico, que estaba permitiendo que el sol tuviera las radiaciones ultravioleta, penetraran y pudieran causar daño en la piel de las personas, etcétera, etcétera. Entonces él pensaba, y su preocupación, yo creo que hasta final de su vida, fue el cambio climático, ¿no? Y la necesidad de que hiciéramos algo para poder evitar que se siguiera aumentando la temperatura del medio ambiente. Y de todos esos seminarios, el libro, los estudios que hicieron aquí en México, ¿hay acciones que se lograron a raíz de esos estudios? ¿Sirvieron para tomar acciones concretas que beneficiaran a la población en el manejo de control de la contaminación o control vehicular o emisión de gases? Esta es una pregunta interesante. Yo creo que sí se lograron algunas cosas. Hay muchos estudios de ese estudio que te digo del MCMA 2003, y después se hizo otro en 2006, Milagro, que todavía fue más intenso y involucró a muchos investigadores, y que tenemos, fíjate, 120 artículos de ambas campañas, digamos, porque eran como campañas de corto plazo, pero muy intensivas, y hay 120 artículos, muchos de los cuales siguen siendo válidos para la actualidad, pero creo que no se han utilizado como debieran, ¿sí? Entonces, o sea, que no tuvieron la repercusión que deberían de tener en términos de políticas públicas para mejorar la situación. Bueno, pues estaban los gobiernos que no les interesaba demasiado la cuestión del medio ambiente, y se hizo todo este esfuerzo, y a Mario le dieron la posibilidad de hacer el centro Mario Molina. Yo ahí ya no tuve mucho que ver,
porque por un lado, te digo, no tenía yo forma con los estudios que ellos estaban haciendo de medir la contaminación del aire en la forma que se necesita y que se requiere para los estudios en salud. Además, empezaron a hacer modelos para calcular la contaminación del aire, pero desgraciadamente yo ya no participé en esta parte por varias razones, porque en Estados Unidos se acabaron los grants y aquí gran parte de, como era de esperarse, gran parte del poco presupuesto que existía para la contaminación del aire y etcétera, pues sí fue para los estudios que estaba haciendo el Premio Nobel de México. No te estoy escuchando, se fue tienes apagado tu micrófono. Ya. Para terminar, ya me hablaste de cómo como científico, cómo es tratar con una persona que es tan prestigiada, tan valiosa intelectualmente, su trato personal, cómo lo viviste, lo poco, digamos, o mucho que hayas tenido de contacto con él. Cuando tuve contacto directo con él fue maravilloso. Yo muchas veces le platicaba a Jorge, le decía, ¿cómo puede ser un premio Nobel tan sencillo, tan humano, tan cálido? ¿Sí? Entonces, la verdad es que, te digo, nos podíamos acercar cualquiera de nosotros, platicar con él, plantearle nuestras dudas, etcétera, y siempre tenía tiempo para nosotros. La verdad era una persona muy linda, maravillosa. Yo ya no lo vi en su última fase, ya fue más difícil acercarnos a él cuando estuvo en el centro Mario Molina. Creo que aquí en México eh, a los deportistas, por lo menos, y a algunos científicos, con tanto decirles que son famosos y que son una maravilla, medio que los echan a perder, me atrevería yo a decir eso, pero yo ya no tuve posibilidades ni tanto contacto con Mario en los últimos años de su vida y con el Centro Mario Molina. Ahí entraron personas que yo había conocido en otro momento, y pero ya no tuve posibilidades de verlo, la verdad. El recuerdo que tengo de él fue maravilloso y fue cuando estaba en el MIT. Después ellos se vinieron a Berkeley, se cambiaron a la Universidad de Berkeley. Yo nunca fui a Berkeley a verlos, ya no sé, ya no hubo ese contacto tan importante como en los primeros años. Gracias. Y bueno, finalmente, dinos en qué se quedó tu tema de investigación en la universidad. ¿Qué le dejas a la UAM Xochimilco después de tantos años? Bueno, mira, Eh, yo creo que mis investigaciones sí tuvieron un impacto en cuanto a cambios en algunas cosas, no todo, como hicieron todos los cambios al mismo tiempo, no pudimos evaluar cada una de las acciones, pero sí fue un tema que se trató en los medios de comunicación, que les importó lo de la contaminación por primera vez. Es chistoso, la gente que era más escéptica a los resultados eran los médicos, porque a los médicos nunca no se les dio, no se les ha dado ninguna formación en términos de cuestiones ambientales y de los efectos que puede tener para la salud, y tampoco se les ha dado información toxicológica. Fíjate, eso falta, ahora lo estoy viendo con más claridad, la formación del ambiente, lo importante que es y las repercusiones que puede tener para la salud. Yo lo traté de meter y muchas veces lo platicaba con mis alumnos, pero no está dentro del programa de la universidad, de la formación médica, y creo que esto es algo que deberíamos pugnar por eso, y yo estoy dispuesta a hacerlo, porque además ahora
bueno, entonces te digo, sí hubo repercusiones, sí hubo cambios de las gasolinas, de la cantidad de azufre en gasolinas, de que se pusieran el hoy no circula, etcétera, etcétera. Creo que en parte fue a raíz de las investigaciones que realizamos nosotros y también la Escuela de Salud Pública de aquí de México, que también el Instituto Nacional de Salud Pública de México, porque ahí también hubo personas que hicieron investigación al respecto. Y pero no han cambiado las cosas lo suficiente. La verdad es que si nos descuidamos que de la cantidad de automóviles que circulan, de la cantidad de industrias que están contribuyendo a la contaminación del aire, ya no en la Ciudad de México, sino en el Estado de México y en otras ciudades, pues vamos a seguir teniendo problemas de contaminación ambiental. Ahora estoy trabajando con un grupo en las cuencas, fíjate, en la cuenca neovolcánica de nuestro país, que va desde Jalisco hasta Coatzacoalcos. Y estas cuencas, no te imaginas lo contaminadas que están. Son ríos, es el río Santiago, es el río Lerma, es varios ríos que están súper contaminados porque no ha habido ninguna legislación eh, ambiental para que las industrias que se han establecido en forma mal planeada, etcétera, realmente cumplan con las pocas normas que tenemos en el sentido de que no contaminen nuestras aguas, no contaminen nuestros suelos, no contaminen nuestro aire. Y tú sabes, por ejemplo, en la región de Tula, sí, a Pasco están las cementeras, está la refinería y ahí también hay problemas de contaminación del aire muy grave porque se incinera basura, etcétera. Y pues las gentes afectadas, la población que vive cerca, pues está protestando porque efectivamente están dañando su salud. Entonces, en esas andamos, no dejo el tema, cada vez se complica más, pero bueno, siempre seré una investigadora de la UAM Xochimilco, aunque ahora esté retirada. Pues felicidades por tu trabajo, siempre vi muchísimo entusiasmo, compromiso, a tus alumnos cerca buscándote para preguntarte, para ir a hacer las investigaciones y siempre pude notar una gran energía y un gran compromiso con la institución, cosa que agradezco porque Claro, pertenecemos a la misma claro, sí. institución. Y te agradezco que nos hayas compartido esto, que nos des a conocer a un Mario Molina con el que trabajaste directamente, que empezaban todos estos estudios de contaminación y que tú fuiste pionero en ese estudio dentro de lo que es Sí, México, así es, ¿no? así es. Y cómo afectaba esa contaminación a los niños que ahora son adultos, Exacto, que se pueden medir ahora las consecuencias así, que estamos viviendo gracias a esa falta de salud interna del organismo que se ve afectada ahora ante una pandemia y que claro, nos vuelve claro. susceptibles y vulnerables por estar expuestos a tanto A ambiente tantos contaminado, contaminantes. ¿no? Entonces creo que lo que has hecho ha sido muy importante y bueno, ya no estarás en la universidad, pero siempre estarás cerca porque eres una referencia obligada para los que estudian medio ambiente, estudian la salud y la contaminación. Te Lástima que no agradezco. dejamos una escuela ahí, porque yo tenía muchos alumnos que son brillantes, de verdad, bueno, muchos colaboradores y que desgraciadamente no había plazas. Yo lo peleé mucho para ellos y dije, ¿cómo vamos a dejar ir a estas gentes que podrían ser el relevo para ello? Pero tú sabes cómo han sido las políticas y sigo insistiendo en que tenemos que tener un recambio de las nuevas gentes porque son los jóvenes el futuro Sí, de y que nuestra además que se nación. forman con los que tienen experiencia Claro, y que claro, los así involucran es. en sus proyectos. Entonces, sí es pues es un vacío que existe en nuestro Así es. país, no Sí, solo en la universidad, y eso son de las líneas que hay que atender y que hay que fortalecer para que no se nos vayan estos
jóvenes entusiastas que además se ponen a trabajar con todo el corazón Así es. para poder buscar mejoras en Que nuestra son vida brillantes, la y que verdad, son algunos. brillantes. Sí, Sí, sí. pues No hay muchas de verdad. gracias. Esto Ceci, un placer verte. al contrario, muchas gracias a ti, gracias por participar en el proyecto de divulgación de la ciencia. Esperemos vernos pronto y no perdamos el contacto. Tú eres Ok. una Guam Xochimilco por siempre. Muchas gracias y Gracias. buenas